Hola, hola, buenas tardes, noches. Estamos empezando a conectar a todas las personas invitadas por acá. Ya veo al doctor Jefferson por ahí, este, Buenas, ¿cómo están? para ¿Cómo dar están? Buenas inicio. noches con todos. Bien, Tal bien, por amigo? dicha, Jefferson. Mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Pura vida. Igual, Eh, igual, igual. a todos los conectados, recordemos que esta es una reunión. Si quieren prender cámaras para que el invitado se sienta acompañado, pues que estemos por acá. Vamos a dar 3 minutitos para que la gente que estaba inscrita se vaya conectando. Estamos también por Facebook, IPD Live, para los que quieran compartir, para tener más conocimiento del que hoy el invitado nos va a brindar. Yo hoy estoy aquí única y específicamente para dar apertura también y después dejar al invitado especial que nos deleite con su discurso y con su forma de ver el derecho. Y dígame, ¿qué tiene ahí atrás, Jefferson? Ah, estoy aquí en la casa. Acá tengo mis libritos. No, vea mi foto, vea mi foto, vea mi ¡Ay! perfil. Esa es la muy noble y generosa ciudad de Huaraz, me parece, ubicada a 3100 metros sobre el nivel del mar, también conocida como la Suiza peruana. Ah, la capital de Ancash. ¿Quién nació ahí? ¿Quién nació ahí? Uy, caramba, este servicio. Ojalá Dios quiera nos puedan acompañar en algún momento ahí. Es muy bonito. Miren ese cielo. Miren ese cielo. Para que Somos te sientas conocidos en como la casa. Suiza peruana porque además tenemos las montañas más hermosas de todo el Perú. De hecho, en el Callejón de Huayla se encuentra el Nevado Alpamayo, el nevado que ganó el concurso de belleza de nevados de todo el mundo. Por eso se le dice el nevado más hermoso del mundo. Bueno, ¿ves? Pues Ahí tengo mis datos. va- No solamente sé de alegatos. vamos a tener que aceptar una invitación tuya para ir ahí. Sí, 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 sí. Sería muy bonito. Sería muy bonito. Alejandra, la dejo a usted con la moderación. Muchas gracias, don Rafael. Bienvenidos a todos y todas esta noche. Muy agradecidos de que puedan acompañarnos y formar parte de este evento que con mucho esfuerzo siempre prepara y con gran calidad la Asociación de Profesionales en Derecho de Costa Rica. Así que el día de hoy tenemos un evento de lujo y quiero empezar presentando a los panelistas que tenemos el día de hoy. Iniciando esta presentación con el doctor Jefferson Gerardo Moreno Nieves. El doctor Jefferson es abogado académico, conferencista internacional y autor de una amplia producción bibliográfica en materia de derecho penal y procesal penal. De igual manera es abogado por la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con estudios de doctorado, maestrías y especializaciones realizadas en prestigiosas universidades e instituciones de México, Argentina, Colombia, España, Estados Unidos y Puerto Rico. A través de su formación se ha enfocado especialmente en áreas como la litigación oral, el sistema acusatorio, el razonamiento probatorio y las ciencias penales, consolidándose como un referente en la capacitación de operadores jurídicos en América Latina. De igual manera, hay que mencionar que ha ejercido la docencia de posgrado en universidades del más alto nivel y ha participado como expositor y capacitador en múltiples programas académicos y de formación judicial. También ha sido reconocido como miembro honorario del Colegio de Abogados por sus aportes y es autor de importantes obras sobre prisión preventiva, tutela de derechos, control de plazo, excepciones procesales y técnicas de defensa penal. Y podría yo continuar toda la noche acá mencionándoles este amplio y excepcional currículum que tiene el doctor, pero también voy a proceder con la otra presentación de don Rafael, como ustedes bien muchos de ustedes ya lo conocen. Don Rafael es abogado penalista y criminólogo costarricense con una destacada trayectoria profesional en el ejercicio del derecho penal, la litigación estratégica y el análisis criminológico. También posee estudios de especialización en daños por la Universidad de Salamanca y en prueba y psicología del testimonio, a su vez por la Universidad de Girona, áreas en las que ha
su formación académica y práctica profesional. También a lo largo de su carrera, el doctor Rafael ha sido distinguido con diversos reconocimientos nacionales e internacionales y se ha desempeñado como conferencista nacional e internacional. Actualmente ejerce la presidencia de esta asociación tan querida por todos nosotros. Para dar inicio con este tema, quisiera hacer una breve reflexión indicando que el proceso penal, los alegatos de apertura y de clausura en este tipo de procesos no son simplemente formalidades, constituyen momentos decisivos que enmarcan y dan sentido a la actividad probatoria. Por ello es que tenemos estos panelistas de lujo que con gran expertise nos van a poder realizar esta charla del día de hoy. Y el alegato de apertura, recordemos que es la primera oportunidad que tenemos para presentar al juzgador una teoría del caso clara, que tiene que ser coherente y jurídicamente también sostenida, y es un punto de partida que permite comprender o que comprendamos qué queremos demostrar y por qué la prueba va a ser relevante. Por su parte, el alegato de clausura representa también el ejercicio de integración y valoración de todo lo que aconteció durante el juicio y es un momento en que los hechos, la prueba y el derecho convergen para poder ofrecer una explicación razonada de por qué tiene que acogerse o no alguna pretensión que estemos alegando en el caso. La importancia de ambos va a radicar en que no solamente comunican una posición jurídica simple, sino que orientan a la comprensión del caso, van a fortalecer la persuasión legítima y van a contribuir a que esa decisión judicial se construya sobre una adecuada apreciación de los hechos y del derecho. En definitiva, son dos intervenciones estratégicas que exigen preparación técnica, claridad y convicción porque muchas veces el éxito de una teoría del caso va a depender de cómo iniciamos y cómo terminamos ante un tribunal. Bienvenidos a este conversatorio sobre el alegato de apertura y clausura en materia penal, su importancia en el proceso. Este es un espacio para reflexionar sobre dos de las herramientas más trascendentales del litigio oral moderno. Bienvenidos a los que están por la sesión de Zoom y también a quienes nos ven a través de Facebook Live. Le doy el pase al doctor Rafael Rodríguez que va a dar una breve introducción para posteriormente proceder con el doctor. Adelante. Muchas gracias, Alejandra. Muy buenas tardes a los que hoy día nos acompañan, a todas las personas que desde la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho han venido a través del tiempo participando de estos eventos académicos y sobre todo de la presencia y la invitación de grandes profesionales como la persona que hoy día nos acompaña, el doctor Jefferson Moreno. Jefferson, desde ya agradecerte tu disposición por poder estar hoy día con nosotros. Sabemos de las múltiples actividades académicas, profesionales y sociales que usted tiene y nos guardó un espacio. Y eso se agradece porque el compartir el conocimiento es parte de lo que todos los profesionales del derecho estamos llamados a hacer como parte de una responsabilidad social que tenemos para con la sociedad. Te cuento que esta asociación, Jefferson, nació hace 8 años y nació con el interés de buscar la buena praxis legal. Estamos constituidos por abogados, profesionales del derecho y sobre todo también tenemos la posibilidad de tener dentro de nuestros asociados a estudiantes de derecho para procurar desde el inicio de la academia esa buena praxis legal que queremos tener. Entonces, esto es parte de lo que hay. Agradecerte, Jefferson, al respecto de ello. Hablando con el doctor Jefferson, tenemos dos temas hoy, el alegato de apertura y el alegato conclusivo. Yo voy a desarrollar brevemente, espero no durar más de 15 minutos porque a mí me interesa y a todos los que estamos nos interesa poder escuchar al doctor Jefferson Moreno con la parte del alegato de clausura y los diferentes tips que nos puede indicar de qué es lo que necesitamos y qué es lo que debemos hacer. Ya doña Alejandra Peña pues hizo una introducción sobre lo que es efectivamente el alegato de apertura, bajo el contexto de que el alegato de apertura es la forma en que ciertamente nosotros como profesionales del derecho en el proceso en que estamos, tenemos la oportunidad desde el inicio del procedimiento de expresarle al tribunal de juicio cuál es la teoría del caso que se tiene desde el punto de vista de la fiscalía o desde el punto de vista de la defensa. En el caso de Costa Rica,
el alegato de apertura lo constituye la lectura de los hechos de la acusación. Y don Jefferson, aquí nosotros efectivamente decimos el Ministerio Público, el fiscal, en el momento en que inicia el juicio, pues lo que tiene que hacer es una lectura de los hechos, al igual que el querellante, muy diferente a lo que sucede en Colombia, en donde lo que hace quien hace la apertura por parte del Ministerio Público es un resumen efectivamente de los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que se tienen, y lo que se indica se va a demostrar, o de lo que se indica se está generando en contra de la persona a la que se le está atribuyendo un hecho de carácter delictivo. ¿Cuáles son esos hechos? Un resumen de ello, cuáles son las pruebas que se tienen y cuál es el elemento probatorio, cuál es el elemento fáctico que tiene el Ministerio Público. En Costa Rica, pues para nosotros eso es un poco más sencillo, porque tenemos que hacer una lectura integral de los hechos, así está establecido dentro de nuestro Código Procesal Penal. No necesariamente esto se genera a través de otras instancias. Esto es en relación con el alegato de apertura del Ministerio Público y de la parte querellante. Situación diferente es la posibilidad que se tiene de realizar un alegato de apertura por parte de el abogado que defiende dentro del proceso. Nuestro Código Procesal Penal establece que el abogado, una vez que se ha generado el alegato de apertura por parte del Ministerio Público, que se han escuchado los hechos que se le están atribuyendo a la persona imputada, podrá pronunciarse al respecto de la acusación. O sea, podrá indicarle al tribunal cuál es la teoría del caso que tiene planteado y puede o no puede hacerlo. En aquella época, de hace unos 20, 25 años, cuando nosotros empezábamos a ir a juicios, escuchábamos normalmente que los abogados defensores, cuando se les ponía en conocimiento la pieza acusatoria, se les pedía que se pronunciaran al respecto de lo que era la teoría del caso, de lo que la defensa iba a hacer en proceso. La mayoría de los abogados defensores decían que dejaban esa teoría o que dejaban su estrategia para la fase conclusiva, sin hacer ver al tribunal cuál era efectivamente esa teoría. Es a través de la escuela de la litigación, es a través de una serie de gestiones que se van haciendo a nivel de una litigación responsable, que empiezan a generarse por parte de la defensa particular los alegatos de apertura. O sea, establecer desde el inicio aquella posibilidad que tenía el abogado defensor de plantearle al tribunal cuál iba a ser la estrategia de defensa que se iba a plantear dentro del proceso, una vez escuchada la disertación que el Ministerio Público hacía. ¿Por qué es importante y por qué era importante específicamente tener la posibilidad de que la defensa indicara hacia qué iba con ese alegato de apertura? Bueno, era importante porque era el medio que tenía para hacerle ver al tribunal de juicio cuál era la estrategia o cuál era la teoría del caso que se tenía en relación a lo que ya había escuchado cuando se hace la lectura de los hechos por parte del Ministerio Público. Y entonces, si se quedaba únicamente el tribunal con la pieza acusatoria, sin saber cuál era la estrategia que se tenía para la defensa, pues el tribunal única y específicamente se quedaba con una posibilidad. De aquí nace aquella situación en donde nosotros efectivamente teníamos que valorar y verificar qué podíamos hacer o cómo era que íbamos a plantear, en este caso, la posición que nosotros teníamos como defensores que desarrollar dentro del proceso. Y efectivamente, a través de la escuela de litigación, a través del razonamiento probatorio, a través del ejercicio profesional, se empezó a ver la necesidad de crear una estrategia para plantear este alegato de apertura desde el proceso de la defensa y hacer ver qué era lo que se pretendía realizar. Nosotros tenemos que tener claro, permítanme porque no me está generando, ahora sí. Tenemos que tener claro qué era efectivamente lo que queríamos establecer con este alegato de apertura. Ya hemos dicho de que efectivamente es el medio que tenemos para hacerles ver a los jueces cuál va a ser la estrategia que tiene la defensa dentro del proceso. O sea, qué es la teoría que se ha planteado con el conocimiento del expediente que se tiene, cuál va a ser la prueba que se va a descargar para desacreditar la teoría que tiene el Ministerio Público planteado y cuál va a ser la estrategia que se está planteando
para poder hacer los interrogatorios, los contrainterrogatorios y para poder hacer las objeciones que se requerían en el momento que efectivamente se tenían. Sin este conocimiento por parte del tribunal, pues probablemente el tribunal se iba a quedar única y específicamente con la teoría del Ministerio Público y sobre eso iba a trabajar, sin saberse a ciencia cierta qué era lo que se tenía planteado y cuáles eran las razones por las cuales la defensa había presentado testigos o iba a realizar un contrainterrogatorio con base en esa teoría que tiene planteada. Y es ahí en donde nosotros decimos, y empieza una circunstancia, se empieza a hablar de las escuelas de litigación. Creo que Jefferson, al igual que Sebastián y algunos, participamos con la California Western School y que venía generando aquellos programas en donde a los abogados nos pretendían enseñar a hablar bonito, a decir cómo nos teníamos que preparar para establecer alegatos conclusivos, para saber hacer un interrogatorio, un contrainterrogatorio y hacer un alegato de apertura, llevándolos a lo que se conocía como el storytelling, el poder contar historias con sentido legal. Esto bajo el contexto de que la teoría de las escuelas de litigación venían enseñándonos aquello que se daba principalmente en los procesos judiciales que nosotros vemos en la televisión, en donde el abogado tenía que convencer a un jurado, pero nosotros no tenemos jurados, entonces el abogado tiene que convencer a un tribunal. Se habla de que nosotros tenemos que aprender no solamente a convencer y a persuadir, sino que ya después se dijo, es que el alegato, la forma en que usted establezca su alegato de apertura, su alegato conclusivo para convencer y persuadir no es suficiente. Nosotros tenemos no solamente que aprender a persuadir, aprender a convencer y sobre todo aprender a demostrar, o sea, demostrar, saber qué es lo que al final de cuentas tenemos dentro del proceso que realizar y qué es lo que nosotros vamos a hacer. Esto es parte de lo que nosotros decimos. No era solamente que nos enseñaran a hablar bonito, sino que nos enseñaran a hablar bonito y a saber expresar con sentido legal la teoría del delito que se tenía planteada dentro del proceso. Muchos criticaban la escuela de litigación bajo ese contexto de que era única y específicamente aquella forma de ponernos a hablar sin un sentido legal. Pero cuando nosotros aprendemos a contar historias, porque también se utiliza el storytelling bajo el contexto de que ciertamente todos los procesos lo que generan son historias reales, son historias que tenemos que hacerlas llegar al tribunal y darles ese sentido legal, son historias con sentido legal que tienen que demostrarse o que tienen que desacreditarse para establecer responsabilidad o no responsabilidad. Y eso es parte de lo que la escuela de litigación, la escuela de razonamiento hoy día nos hace ver a nosotros que tenemos que hacernos, prepararnos y estudiar y estudiar y estudiar y conocer el expediente, conocer la carpeta, conocer lo que tenemos para poder plantear una teoría del caso y para poder ir a un juicio, abrirlo y saber qué es lo que nosotros estamos realizando y vamos a hacer. En Costa Rica se tenía esta pregunta, ¿hacemos o no hacemos un alegato de apertura? Bueno, ciertamente el Ministerio Público siempre está obligado a aperturar, siempre el Ministerio Público tiene que hacerle ver al tribunal la razón por la cual tiene a una persona imputada, los hechos que se le están acusando y establecer cuál es la teoría que se tiene. En el caso de Costa Rica, la defensa tiene aquella posibilidad de hacer o no hacer un alegato de apertura. Nosotros recomendamos ciertamente hacer ese alegato de apertura porque, como decimos, es la base que tenemos para poder plantear desde un inicio la teoría del caso y que el tribunal conozca cuál es la posición ante el hecho que está generándose. La parte querellante tiene que hacer ese alegato con la lectura también de los hechos. Son las dos posiciones que se tienen para efectos de hacerlo. ¿Tenemos que hacer alegato de apertura? Bueno, desde una defensa responsable tenemos que hacer el alegato de apertura porque este es el momento en el que se le transmite al juez o a la jueza nuestra teoría del caso. Hemos venido desarrollando durante esa teoría que hemos venido desarrollando durante todo el proceso o bien la que se ha preparado para enfrentar el juicio oral o público. Esto es parte de lo que nosotros tenemos. Es esa oportunidad para adelantar y hacer una prognosis de la tesis rival, pudiendo exponer y plantear que los conocemos, no se comparte y así será atacado. O sea, ¿qué es lo que efectivamente nosotros de esos hechos del Ministerio Público consideramos que no se van a demostrar, que no son ciertos o que estamos
contrarios a ello. Eso es parte de lo que hay. Y esta es la oportunidad de mostrar nuestras fortalezas frente al caso y salvaguardar las debilidades. Aquí es en donde nosotros decimos que tenemos que tener ese conocimiento pleno del proceso y es la oportunidad de dirigir y centrar cómo será nuestro interrogatorio. Porque si nosotros desde ese momento le decimos al tribunal cuál es la prueba que tenemos, qué es lo que pretendemos demostrar cuando hay una objeción a alguna pregunta o alguna repregunta que hacemos, si estábamos ya planteando desde el inicio qué era lo que estábamos abocados a demostrar y esa pregunta que nos están objetando tiene como objetivo ese punto que nosotros planteamos desde el inicio, pues probablemente el tribunal no va a dar razón a una objeción que está generando indefensión a la parte que está proponiendo eso. ¿Cómo se construye este alegato de apertura? Bueno, este alegato de apertura se construye primeramente desde el inicio que uno toma el proceso, con un conocimiento claro de la causa y desde el momento en que uno se planteó cuál era la teoría, fuera acusatoria o cuál era la teoría defensiva. Tenemos que conocer las fortalezas y las debilidades que tenía o que tiene el proceso desde el punto de vista de la teoría del caso del Ministerio Público, qué es lo que tiene el Ministerio Público en contra de nuestro defendido y cuáles son las fortalezas que nosotros tenemos y cuáles son las debilidades que hay ahí. Tenemos que tener claridad de que desde que se inicia el proceso con una teoría del caso que tiene que ser congruente y estable dentro del tiempo, pues en juicio tenemos que llevar esa misma teoría, siguiendo la estrategia planteada desde el inicio. Se habla de aquella posibilidad de que si nosotros tenemos una teoría, pues no podemos variarla. Sin embargo, puede ser que en el transcurso del proceso, por alguna circunstancia, tengamos que tener alguna alerta de las cosas cambiaron, porque esto va a depender en muchas circunstancias de cómo se dan los interrogatorios y cómo es que la prueba se va desarrollando también dentro del proceso, sin dejar de pensar que con el conocimiento que tenemos de la prueba que hay, planteada, pues no vamos a tener la posibilidad de que nuestra teoría vaya a desvanecerse. Tenemos que tener un conocimiento claro de las fortalezas y debilidades que tiene la contraparte para poder saber nosotros qué es lo que vamos a atacar. Si nosotros no conocemos para qué está siendo ofrecido un testigo, si nosotros no conocemos una prueba pericial que fue ofrecida y el resultado de esa prueba pericial, si nosotros no conocemos qué es lo que un perito va a ir a decir a juicio, pues probablemente no vamos a poder llevar a cabo un proceso con una defensa efectiva. Tenemos que tener una comunicación asertiva y efectiva durante el problema. Sebastián nos decía, duro con el problema, suave con la persona. Esto no se personaliza, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que aprender a tener una fortaleza dentro del discurso que nosotros hacemos, porque cuando somos enfáticos, cuando tenemos aquella posibilidad de generar una comunicación diferente, pues entonces vamos a poder plantear algo que nosotros consideramos es claro. Hay las ventajas que se generan a través del alegato de apertura, ya nosotros sabemos a lo que vamos, vamos a estar ubicados contextualmente, vamos a tener la posibilidad de demostrar de una forma segura y con conocimiento la forma en que el proceso se nos va a desarrollar, vamos a evitar que la persona juzgadora se haga su propia teoría del caso porque estamos planteando desde un inicio qué es lo que tenemos, vamos a ser firmes en lo que tenemos y vamos a hacer una validación de oposiciones cuando hemos planteado efectivamente lo que nosotros queremos hacer. Esto nos lleva efectivamente a pensar en esa necesidad de esa teoría del caso. Este es un planteamiento meramente introductorio y académico para decir por qué razón es que pretendemos eso. Voy a dejar dos ejemplos de las razones o de cómo se puede plantear un alegato de apertura en el caso de que nosotros efectivamente tengamos que desarrollar un proceso. Voy a hablar de dos asuntos que tuve personalmente en el despacho. Uno relacionado con un proceso en donde se plantea una acusación en donde dos personas, dos víctimas diferentes acreditan o acusan a una persona de haber cometido hechos de naturaleza sexual. La pieza acusatoria que está planteada dentro del proceso establece una serie de circunstancias dentro de las cuales la defensa considera que no existe claridad, que no existe profundidad en relación con la forma en que están descritos los hechos. No hay una claridad, no hay una precisión y la teoría planteada por el Ministerio Público era de que efectivamente estas personas habían sido objeto de vejámenes de carácter sexual por la persona que estaba siendo imputada
estableciendo una serie de hechos dentro de periodos con circunstancias alejados del tiempo y fuera de esa claridad y precisión que generaba el derecho a tener, en este caso, la defensa para poder establecer esa teoría. En este proceso, desde el inicio del caso, yo establecí una teoría o un alegato de apertura que lo que pretendía era hacerle ver al Tribunal de Juicio que la pieza acusatoria no reunía efectivamente las circunstancias de precisión, circunstanciación y que no tenía esas características. Y más o menos el alegato de apertura que planteé en aquel momento está destinado de esta forma. Iniciamos normalmente con alguna frase que llame la atención para que el tribunal sepa qué es lo que nosotros vamos a hacer. Y puedo más o menos recordar que empecé así. En materia penal, una condena no puede construirse sobre posibilidades, recuerdos imprecisos o convicciones personales. Únicamente puede edificarse sobre hechos demostrados con certeza. Y precisamente esa certeza es lo que falta en este caso. Este juicio no trata de determinar qué relato resulta más conmovedor o más creíble a primera vista. Trata de establecer si la fiscalía y la querella podrán demostrar, más allá de toda duda razonable, hechos concretos, individualizados y verificables atribuibles a mi defendido. La defensa sostiene desde este momento que ello no ocurrirá. Durante este debate, ustedes escucharán acusaciones construidas sobre recuerdos generales de acontecimientos que supuestamente ocurrieron hace muchos años, sin precisión suficiente sobre fechas, circunstancias específicas o elementos objetivos que permitan diferenciar un hecho de otro. La prueba presentada descansa esencialmente en declaraciones. No existe evidencia material, científica o independiente que corrobore de forma objetiva la ocurrencia histórica de los hechos acusados. Las pericias que serán conocidas en este juicio no verifican que los hechos hayan sucedido, únicamente analizan los relatos que les fueron suministrados. La prueba demostrará que existen dificultades para ubicar los hechos en el tiempo, para distinguirlos como episodios independientes y para establecer con certeza cuándo, cómo y bajo qué circunstancias habrían ocurrido. Y esa precisión no es un formalismo, es una garantía fundamental del debido proceso y del derecho de defensa. Al finalizar este juicio, quedará claro que la acusación no alcanza el estándar de certeza que exige nuestra Constitución para destruir la presunción de inocencia. Por esta razón, una vez valorada integralmente la prueba, la defensa solicitará respetuosamente el dictado de una sentencia absolutoria a favor de mi representado. Ese es el modelo en 3 o 4 minutos de una apertura de un proceso que tiene más de 15 o 20 hechos con dos víctimas expuestas. Tenemos la posibilidad también de hacer dentro de los alegatos de apertura uso del storytelling y tener historias. Tuvimos un caso también en donde a una persona se le acusaba de haber tenido una relación impropia, una persona que tenía 22 años de edad, una relación con una menor de 14 años. Esto es un delito en Costa Rica, Jefferson. Cuando yo asumo este proceso, verifico y establezco de que ciertamente la persona ofendida había tenido relaciones consentidas, a pesar de que es menor de edad. La relación impropia en Costa Rica con ciertos márgenes de edad genera efectivamente el hecho delictivo con consentimiento. El cliente a mí me dice de que él ciertamente no conocía la edad que la persona tenía, no sabía que era menor de 15 años, porque la circunstancia en ser menor de 15 años en relación con el tipo penal podía establecer la constitución del elemento subjetivo del tipo penal. Y bajo esa circunstancia, yo establezco en primera instancia de que lo que hay es un error de tipo, de que mi representado no tenía conocimiento de la edad que tenía la persona y que como tal, pues entonces no estaba dentro de su psiquis, dentro de su dolo, el poder cometer ese delito conforme al elemento subjetivo que se tenía establecido. Nosotros planteamos desde un inicio esa situación bajo el contexto de que la forma en que este
imputado conoció a esta persona, fue bajo el contexto de una situación deportiva en donde las personas que normalmente estaban en esa actividad de porrismo eran personas normalmente en grupos etarios superiores a los 15 años o más allá de los 15 años, pero además de eso, la apariencia física que tenía esta persona y la forma en que se relacionaba con los demás generaban una condición que pudo haber determinado el error de mi cliente para ello. Entonces teníamos dos posibilidades de plantear un alegato de apertura. Más o menos el alegato que planteé en aquel momento para hacerle ver al tribunal, después de que se lee la pieza acusatoria, es el que a continuación voy a indicar. Inicio con una frase para llamar la atención. La justicia penal no está llamada a juzgar lo que hoy sabemos, está llamada a juzgar lo que una persona sabía al momento de actuar. Señores del tribunal, esa es la pregunta central en este juicio. La fiscalía pretende demostrar que mi representado actuó con pleno conocimiento de que la persona ofendida tenía 14 años de edad. Sin embargo, la prueba demostrará exactamente lo contrario. Mi representado la conoció en un entorno social abierto, compartido por numerosos jóvenes. No existieron ocultamientos, no hubo señales objetivas que le permitieran conocer la edad real de la joven y nada le hizo sospechar que se encontraba frente a una persona menor de 15 años. Porque para que exista responsabilidad penal no basta con afirmar que una persona tenía determinada edad. Es indispensable demostrar que el acusado conocía ese dato y eso es precisamente lo que la acusación no podrá probar. Durante este debate escucharán testimonios y analizarán documentos que evidenciarán que mi representado actuó bajo la convicción de encontrarse ante una persona de mayor edad y que además no ocurren todos los elementos que la ley exige para sustentar los delitos acusados. Al final del juicio, cuando la prueba haya sido valorada en su totalidad, quedará claro que subsisten dudas razonables sobre un elemento esencial de la imputación y que la presunción de inocencia permanece intacta. Por esta razón, esta defensa solicitará respetuosamente una sentencia absolutoria. Esas son dos formas de poder realizar alegatos de apertura. Si quisiera en este contexto que les estoy contando hacer un alegato de storytelling contando una historia, podría yo redactarlo o podría hablarlo de esta manera. Podría empezar con el tribunal diciéndoles, imagínense por un momento a un joven que participa en actividades deportivas, que convive con un grupo de personas de edades similares, que conversa, comparte y desarrolla una relación afectiva en un entorno abierto, visible para quienes lo rodean. Nadie le advierte que existe esa diferencia relevante de edad. Nadie le señala que está frente a una persona de 14 años. Todo lo que observa, escucha y percibe le indica exactamente lo contrario. Años después, ese mismo joven se encuentra sentado en un juicio penal acusado de haber actuado con un conocimiento que nunca tuvo. Señores jueces, este es precisamente el caso que hoy nos ocupa. La prueba demostrará que mi representado nunca supo que la ofendida era una persona menor de 15 años y mucho menos que tenía 13 años de edad. Ese dato no es accesorio ni secundario, es el elemento central sobre el cual gira toda esta acusación, porque sin conocimiento de la edad no existe dolo y sin dolo no puede existir responsabilidad penal en los términos planteados por el Ministerio Público. Son dos historias totalmente diferentes, dos maneras de presentar un alegato de apertura. Y esto solamente lo tenemos nosotros bajo el contexto de conocimiento que tenemos del expediente con el cual estamos trabajando y de la teoría del caso que hemos venido manejando desde un inicio. Aquí dejo yo mi participación para que el doctor Jefferson Moreno nos nutre con lo que hay. Muchas gracias a todos por la escucha. Muchísimas gracias, don Rafael, por tan excelente exposición. A continuación, sin más preámbulo, vamos a darle el paso a el doctor Jefferson Moreno y de una vez los invito para todos aquellos que tengan consultas, poderlas dejar en el chat y o bien a través del Facebook Live nos pueden comentar sus preguntas que se las estaremos haciendo al final al doctor Jefferson y al doctor Rafael. Adelante, estimado.
Claro que sí. Muy buenas noches con todos, amigos. Muchísimas gracias por la invitación al maestro Rafael Rodríguez, a toda la asociación. Estuvimos conversando mucho de este tema en Medellín ahora, hace poquito, hace un mes, puede haber sido unas semanas. Estuvimos por allá justamente en un tema de litigación oral, así que encantadísimo yo de estar con ustedes. Muchísimas gracias. A ver, miren. Yo creo que el tema va así y creo que hay un contexto importante. O sea, ¿qué pasa? Este tema de la litigación oral, lastimosa, o sea, los abogados, lastimosamente, lastimosamente digo porque deberíamos ser quizá todos tan unidos como ustedes, como el doctor Rafael, como el doctor Jeffrey, deberíamos apoyarnos entre nosotros, pero va, siempre los egos están al pie del cañón intentando comerse los unos a los otros. Pero, ¿por qué les digo esto? Cuando la litigación oral entra en boga, cuando la litigación oral llega a nuestros sistemas por las reformas procesales que principalmente empezamos a tener en nuestros países, se enseñaba desde una visión muy clásica, muy tradicional. ¿Qué es lo que decía el doctor Rodríguez ahora? Entonces, por ejemplo, ibas a estudiar la litigación oral y la primera clase era, el alegato tiene que hacerse de pie, ¿no? Te ibas preparando ya de pie y la recomendación de la litigación oral era cuidado con el tono de la voz. En algunos casos el tono de la voz debe estar arriba, en otros casos debe estar abajo. No siempre debe ser lineal. Cuidado con el uso de las manos. Hay que contar las historias, que es lo que decía el doctor ahora. Hay que contar las historias a modo de cuento. Decía Leticia Lorenzo, por ejemplo, nadie se olvida de la Caperucita Roja porque siempre ha sido contado a modo de historia. Entonces, esa es la formación inicial de la litigación oral. Y de hecho, muchos, me incluyo en ese grupo, fuimos formados de esa manera. Y nuestra fiel convicción de la litigación fue esa. Intentamos hacerlo de la mejor manera posible como nos enseñaron, a modo de historia, con el tono adecuado, con las pausas correctas, con el uso de las manos, siempre de pie. Entonces, esa fue nuestra formación. Con el tiempo, me parece básicamente por aquellos a los que no les gustaba la litigación oral, em, se fue diciendo que éramos una especie de, no sé, de actores, que habíamos aprendido mal, que todo eso que nos decían que debíamos hacer no era propio de un abogado, que el abogado no es alguien que necesariamente sabe usar las manos o que sabe usar el tono de voz, que eso no era propio de un proceso penal. Entonces empezamos a recibir un millón de críticas. Básicamente creo yo por aquellos a los que no les gustaba la litigación oral. En el Perú, un juez supremo bueno, un ex juez supremo se atrevió a decir en algún momento que la teoría del caso, perdonen, el doctor Cachay no me dejará mentir, me parece que esta fue la palabra, pero dijo que era una estupidez, una idiotez, algo así, y que no tenía ningún sentido, y que no debíamos hacerle caso a esto de la teoría del caso, alguna palabra similar uso. O sea, a ese extremo, ¿no? A ese extremo. Con el tiempo, nosotros, digo nosotros, me quiero incluir en ese grupo, aquellos que fuimos formados en esas técnicas clásicas, porque efectivamente, de hecho, nos enseñaban a litigar hasta con película. Keanu Reeves El abogado del diablo era nuestro ídolo. Sí, pero por supuesto, yo me acuerdo clarísimo, ¿no? Ver litigar a Harvey Specter en un tribunal americano era nuestro modelo de cómo se debe realizar una intervención en una audiencia. Eso es cierto, está bien. Yo no lo niego. Yo no niego mi fuente, mi formación. Pero con el tiempo, eh, creo que nos dimos cuenta solitos
de que no era suficiente. Es decir, no que estaba mal, porque no me parece que esté mal, solo que nos dimos cuenta que no era suficiente el gesto, que no era suficiente hacerlo de pie, que no era suficiente usar el tono de voz adecuado, sino que además de la forma necesitábamos contenido, necesitábamos fondo, y entró a tallar la argumentación jurídica y la valoración de la prueba principalmente. Escuelas como las de Girona empezaron a tener mucha fuerza en los latinoamericanos y nos enseñaron que independientemente de tus gestos, independientemente de tu tono de voz, cuando digas algo, tienes que decirlo sobre la base de la argumentación jurídica adecuada y tienes que decirlo porque debes probar bajo determinados estándares determinados hechos. Ah, entonces dijimos, tienes razón, ya no solamente es la forma, ya no solamente es el dedo, la mano, el gesto, sino que además eso lo puedo combinar con una espectacular teoría de razonamiento probatorio. Entonces, nosotros, los de antes, que ya no somos los mismos, nosotros empezamos a combinar nuestro conocimiento. Entonces, cada vez que intervenimos, ya no solamente somos gestuales, sino además somos de mucho contenido en el razonamiento probatorio. Lastimosamente, los egos han hecho que se dividan y se peleen los unos de los otros. El que conoce o dice conocer el razonamiento probatorio critica a aquel litigante que se enfrenta en tribunales y le dice, tú solamente sabes hablar bonito. El que sabe hablar bonito le dice, tú solamente sabes teoría, nunca has pisado un tribunal. Entonces ahí andamos innecesariamente, porque me parece absolutamente innecesaria esa pelea, discutiendo entre los unos y los otros. ¿Por qué les digo esto? Porque yo considero firmemente que el uno no sobrevive sin el otro. Y así tiene que ser. Lo que yo les voy a decir ahora sobre cómo podrían hacer un alegato de clausura es una mezcla entre esa formación clásica que recibimos en el origen de la litigación oral y la litigación oral evolucionada a esta fecha, a mayo del 2026, en términos de razonamiento probatorio. Quien se ha dado cuenta de esto son ustedes, por ejemplo. Esta asociación se ha dado cuenta de eso. Silex se ha dado cuenta de eso. Y ya no solamente se centran en el razonamiento probatorio como tal, sino que lo llevan a los procesos en realidad. Entonces eso me parece importante. No necesitamos excluir al otro para ser mejores, creo que necesitamos combinarnos para ser mejores. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Todo, dijo ahora el doctor Rodríguez, algo que yo considero totalmente correcto, que me parece adecuado, que eso debemos hacer siempre que se pueda, que es cuando vayas a realizar un alegato de apertura, pero también de clausura, trata de usar un lema, trata de usar una reflexión, trata de usar una idea, si quieres una estadística, pero tienes que lograr captar la atención del tribunal con una introducción breve. Esa es una recomendación de la litigación tradicional, porque nos decían, si tú arrancas con un lema, todos van a voltear a verte y van a decir, ah, caramba, qué buen título del caso. Me acuerdo mucho de Beitel Manduche, el mismísimo Leonardo Moreno Holman, decían que los alegatos son como el cuento, como la narración, como la presentación de una película. Entonces las películas en sus carteleras llevan títulos. Los Avengers. Entonces la gente ya sabe que se trata de un grupo de superhéroes que van a hacer una lucha contra algún mal. La monja. Entonces la gente ya sabe que se trata de una monja que mata gente. Entonces necesitas un título. Ven que esa recomendación que es tradicional, que es original de la formación
de los inicios de la litigación oral hoy se debe mantener, porque si tú lo haces bien, si tú no solamente lo haces para que suene bonito, sino que lo engarzas con el caso en concreto, sino que lo haces breve, sino que lo haces impactante, sino que resumes todos tus argumentos en una línea y además cuestionas los argumentos de la contraparte en otra línea, caramba, has logrado engranar la formación tradicional de la litigación oral con el razonamiento probatorio. ¿Me entienden? A eso voy. Es decir, no tienes que renunciar a lo uno para escoger lo otro. No tienes que renunciar a los gestos para aceptar el razonamiento probatorio. No tienes que renunciar al razonamiento probatorio para aceptar los gestos. Puedes combinarlos, no hay ningún problema. Esta aclaración me parece importantísima porque lo que yo les voy a ir diciendo como algunos consejos son una combinación. Son una combinación tanto de la forma como con el fondo. Dicho eso, mis amigos, ya ustedes saben que el alegato de clausura pues es el momento final del juicio, ya nuestra presentación de las conclusiones, etcétera. Pero acá viene mi primera recomendación para hacer un alegato de clausura. Yo siempre he dicho que por atrás empieza mejor siempre, 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 siempre. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno va a juicio, lo primero que debe preparar no son los alegatos de apertura, los interrogatorios, los contrainterrogatorios. Lo primero que un abogado tiene que preparar antes de arrancar juicio son sus alegatos de clausura. Verse al espejo y explicar qué cosa es todo el caso. Y decir, señores, no sé, pongan un caso de violación sexual. Esta es la más grande farsa presentada ante el tribunal. O este es el mejor ejemplo de cómo es que el sistema de justicia puede ser instrumentalizado para una venganza. Y explico los hechos. Y digo, ¿qué es lo que ha pasado acá? Supuestamente hace 10 años, la agraviada, que hoy tiene ya 25 años, fue víctima de abuso sexual por parte de su primo. Según la agraviada, eso ha pasado no solamente hace 10 años, sino que no recuerda el día exacto y además no puede explicar los detalles de lo que pasó y no puede explicar cómo es que se fue. Tampoco puede explicar por qué es que 10 años después presenta la denuncia. Pero yo sí puedo explicar por qué 10 años después presenta la denuncia, porque curiosamente la presentación de la denuncia coincide con una lucha por un terreno entre los padres del hoy acusado y la hoy agraviada. Entonces yo armo toda mi conclusión y digo, ¿qué ha pasado aquí? Declaró la víctima en el juicio. ¿Qué dijo la víctima en el juicio? Dijo que no recordaba, dijo que no sabía, dijo que había sangrado muchísimo. Y como había sangrado muchísimo, yo le pregunté al médico si cuando sangra muchísimo eso debió haber generado una lesión que en el tiempo se mantenga, que es lo que todos conocemos como cicatrices, pero cuando el médico evaluó a la menor no encontró cicatrices. Es decir, si yo preparo primero el alegato de clausura y lo tengo todo listo, entonces yo ya sé qué cosa es lo que tengo que anunciar en el alegato de apertura. Si yo primero hago el alegato de clausura, yo ya sé qué datos necesito de la menor, yo ya sé qué datos necesito del médico, yo ya sé qué datos necesito del policía, yo ya sé qué datos mi defendido tiene que declarar en el juicio. Entonces, claro, yo sé que parece medio incongruente, medio raro hacer primero el alegato de clausura, pero me parece más estratégico. Cosa que tú te ves en el espejo, hablas con tu equipo, hablas con tus amigos y les empiezas a contar el caso y dices, yo necesito, por ejemplo, yo necesito que la médico explique qué es una defloración himenial antigua. ¿Por qué? Porque a la víctima le encontraron una defloración himenial antigua. ¿Eso qué significa? Que del día que le hicieron la evaluación, 10 días
y más, ella ha tenido una relación sexual. Yo necesito que la médico explique que la menor le dijo que había tenido relaciones sexuales con su pareja el mes pasado. Cosa que así, en el alegato de clausura, yo voy a decir que el certificado médico legal que dice que la menor tiene una defloración himenal antigua no quiere decir que se trata del acto de violación sexual, quiere decir que se puede tratar de la relación sexual consentida que tuvo ella con su pareja, pero necesito preguntárselo. Entonces, primero el alegato de clausura y así voy retrocediendo. Entonces, eso a mí me parece fundamental, tenerlo bien estructuradito. Por supuesto que en el camino las cosas pueden cambiar. A mí me ha tocado que hago mi alegato de clausura antes de arrancar a juicio y necesito que un testigo diga algo y resulta que el testigo, la fiscalía se desiste, no aparece en el juicio, tenemos que leer su declaración, algo puede pasar, pero ya uno por lo menos tiene un esquema base de cómo tiene que actuar en el juicio. Entonces, por ahí, yo creo que por ahí lo primero, ¿de acuerdo? Ahora, eh, aquí, permítame. Hay varios detalles importantes que son teóricos en relación al alegato de clausura, pero creo que ustedes tienen que escoger el estilo de alegato de clausura que van a realizar. Y yo creo que hay estilos. Esto no está escrito, pero la práctica me ha demostrado que hay estilos para hacer alegatos de clausura. Y dependiendo del tipo de caso en el que te encuentres, puedes escoger uno u otro estilo. A mí me gusta, por ejemplo, el estilo prueba por prueba. Entonces tú llegas al alegato de clausura y dices, a ver, doctores, el caso es el siguiente, ya ustedes lo conocen, tenemos 6 meses en juicio. Vamos con la primera prueba de la fiscalía. ¿Cuál es la primera prueba de la fiscalía? La declaración de la mamá de la agraviada. ¿Qué dijo en juicio la mamá de la agraviada? Dijo que su hija le había contado. Segunda prueba de la fiscalía, el papá de la agraviada. ¿Qué dijo el papá de la agraviada? Que su hija le había contado. Tercera prueba de la fiscalía, la mejor amiga de la agraviada. ¿Qué dijo? Que su amiga le había contado. Esas tres pruebas son insuficientes porque todas se redirigen a la declaración de la víctima. Entonces vamos a la cuarta prueba, la declaración de la víctima. Quiere decir que no tenemos cuatro pruebas, tenemos una. Entonces, la que hay que analizar es la declaración de la chica, porque me importa un pepino qué le contó a la mamá, me importa un pepino qué le contó al papá o a la amiga, me importa lo que dijo ella. Y voy y explico prueba por prueba. Y ahí viene la combinación entre lo que les decía de la litigación tradicional y el razonamiento probatorio. Porque cuando hagamos el análisis prueba por prueba en el alegato de clausura, nosotros podemos analizar la eficacia de la prueba. Nosotros en Perú, las declaraciones testimoniales las valoramos sobre la base de un acuerdo plenario. Todos los jueces de la Corte Suprema se reunieron y un día dijeron, les voy a enseñar a ustedes, seres inferiores, cómo es que se debe valorar la prueba. Porque eso es el acuerdo plenario, pues se reúnen los sabios de la Corte Suprema y dicen, les voy a enseñar cómo tienen que hacerlo. Como ustedes no saben, yo les voy a enseñar. Y nos dan unos lineamientos y nos dieron aquello que nosotros ya conocíamos en el razonamiento probatorio. Nos dijeron, tú tienes que analizar tres cosas con un testigo. Uno, persistencia en la incriminación, es decir, que el testigo siempre diga lo mismo. Dos, verosimilitud. Verosimilitud interna y verosimilitud externa. Interna quiere decir que la declaración del testigo sea coherente con su propio relato, que sea lógica. Y verosimilitud externa, que lo que diga encuentre mínima corroboración con algún otro elemento. Y tercero, ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no exista un móvil específico en la declaración del testigo. Si tú haces un análisis prueba por prueba en tu alegato de clausura, te va a dar chance a que esos tres elementos los analices testigo por testigo. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar la declaración del papá. Hagámoslo sobre la base de los tres criterios. ¿Es persistente? No es persistente. Porque el papá en una primera declaración dice que él recoge a su hija de la casa. Y en juicio dijo
que él no la recoge, que la manda a recoger a su tía. O sea, no es persistente. Tenemos un problema en la eficacia de esa prueba. Dos, verosímil. ¿Se corrobora con alguna otra declaración lo que dice el papá que él fue que él fue a recibir a la hija? No, porque ha venido la tía a declarar a decir que no, el papá no la recoge, sino que la tía la recoge. Ah, tenemos otro problema. Tres, ¿hay algún móvil para que el papá mienta, para que en juicio esté diciendo que su hija fue víctima de un acto de agresión sexual? Sí hay un móvil, acá están y lo hemos actuado en juicio todas las cartas notariales que se han cursado por el problema por el terreno. Entonces, claro, yo puedo ir prueba por prueba y puedo hacer un análisis de, la, de cómo es que se debe valorar esa declaración. Inclusive, si yo voy prueba por prueba, puedo recordarle al tribunal qué cosa es lo que yo interrogué o contrainterrogué, o qué cosa es lo que mi contraparte intentó atacar de esa prueba. Esa me gusta. Me gusta un alegato de clausura que se haga prueba por prueba. ¿Cuál es el problema de ese estilo? Que no te alcanza cuando se trata de casos muy complejos. O sea, cuando se trata, por ejemplo, de casos de crimen organizado, que en el Perú tenemos a montones, en el Perú el crimen organizado, no sé, es como una tacita de café, no se niega nunca. O sea, acá todo es crimen organizado. Tuvimos un expresidente de la República, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien le dijeron que él había creado una organización criminal. Ríanse, ¿con quiénes? Con su trabajadora del hogar, con su empleada y con su chofer. 6 años después de investigación le han dicho que el hecho era típico. Discúlpame, le han dicho, te hemos quitado tu casa, has estado con detención domiciliaria, pero recién nos hemos dado cuenta que lo que estábamos imputándote no era delito. Pero, por ejemplo, en esos casos, la prueba es abundante. No necesariamente porque sea pertinente, porque sea útil, porque pruebe algo, sino simplemente hay mucha prueba. Entonces, es muy difícil en un caso de esa naturaleza, complejo, de crimen organizado, hacer un alegato de clausura prueba por prueba. No se puede. El tiempo te gana, además. Y los tribunales en el Perú, y me parece que en toda Latinoamérica, cada vez quieren escuchar menos, cada vez prefieren tener menos audiencias. Ese es el reflejo de que la reforma a la oralidad ha fracasado. Los jueces prefieren, creo yo, leer los casos a escuchar a los abogados. Es culpa nuestra, probablemente porque somos improductivos en la alegación que realizamos. Entonces dicen, ya para qué lo escucho al abogado, pierdo mi tiempo en una audiencia, prefiero leerlo. Pero como hay poco tiempo para explicar, si tú te pones a hacer un alegato prueba por prueba en un caso complejo, nunca vas a terminar. Ese estilo de alegato de clausura me parece es aplicable para casos sencillos, para casos donde la prueba no sea abundante. Pero es una forma en la que lo puedes hacer. Una segunda forma, para casos más complejos, es que tu alegato de clausura lo hagas por hechos. Es decir, que te concentres en el análisis de hechos específicos. Por ejemplo, em, a ver, señor juez, ¿cuáles son los hechos? Los hechos son que el 31 de mayo del 2025, la policía interviene un vehículo, le dice alto policía, del vehículo bajan 4 sujetos y empiezan a disparar al vehículo de la policía responde al fuego, se enfrentan entre ellos y los miembros del vehículo intervenido logran escapar. La policía no logra capturarlos por la zona en la que se encontraban, que era muy alejada, que era una zona de la sierra del Perú. La policía se acerca al vehículo y en el vehículo encuentran aproximadamente 300 kilos de clorhidrato de cocaína. Ese es el caso. Yo no le voy a discutir todos los hechos. Hay un primer hecho de cómo es que la policía toma conocimiento de que un vehículo estaría transportando droga. Eso no le discuto. Que ellos, a través de un informante, fuente humana, tenían conocimiento de que en ese vehículo se iba a transportar droga, me parece que es un hecho que yo no voy a discutir. Dos, hay otro hecho
el hecho de que la policía se enfrenta a estos sujetos. Ese hecho tampoco lo voy a discutir, porque están las declaraciones de los policías, están los partes que se hicieron, está el acta de incautación de la droga, está el acta de incautación del vehículo, tampoco lo discuto. El único hecho que voy a discutir en el caso es por qué yo soy el acusado, por qué a mí me han traído a juicio. Ese es el hecho que voy a discutir. Y el problema de ese hecho es que a mí me han traído a juicio no porque me encontraron en el lugar. El problema de ese hecho es que me han traído a juicio porque soy el propietario del vehículo. Y la fiscalía dice que como yo no puedo explicar dónde estaba ese día, entonces se supone que yo soy el que estaba en el carro. Ese es el hecho que vamos a discutir. En ese tipo de casos, por ejemplo, miren, hay varios hechos, varios momentos en la imputación. Entonces yo me concentro en uno de ellos, en dos de ellos, en tres de ellos. Yo decido en qué me concentro. Entonces, ese es otro tipo de alegato de clausura. Un análisis por hechos. Cuento otro caso, por ejemplo. ¿Cuáles son los hechos, juez, del caso? ¿Qué ha pasado aquí? Un policía, un jefe de comisaría, está realizando un operativo policial. Todos estos casos son reales, dicho sea de paso, son casos personales. Un policía realiza un operativo policial de control de vehículos para verificar que los vehículos cumplen con el reglamento de tránsito. Y resulta que se da cuenta que hay algunos vehículos que están burlando el control, que se están yendo por otra vía. Se va a la otra vía con un grupo de 3 oficiales más, interviene en un vehículo porque tenía luces prohibidas, luces LED de color azul que están prohibidas por el reglamento de tránsito. Lo intervienen y lo que hace el sujeto intervenido es insultar a la policía. El policía que le solicita los documentos no lo detiene. Lo que le dice es que tiene que ir a la comisaría porque tiene que ser multado por infringir el reglamento de tránsito y por tener luces que no debe tener ese vehículo. Lo llevan a la comisaría. Una vez en la comisaría, el intervenido escupe en el rostro a la ley, le escupe en el rostro al policía, porque el policía representa la ley. Y en ese momento en el que le escupe a la cara a la ley, proceden a detenerlo por delito de violencia contra la autoridad. Esos son los hechos. ¿Qué denuncia el intervenido? El intervenido denuncia abuso de autoridad. Ese es el caso. Yo no voy a discutir todos los hechos. Yo me quiero concentrar en uno de ellos. En el momento de la intervención al vehículo y en el momento en el que en la comisaría el sujeto le escupe en el rostro al policía. Esos son los hechos que voy a discutir y tengo cómo probarlos. Entonces, claro, ese puede ser otro análisis. Cosa que ya no te concentras prueba por prueba, sino solamente te concentras en el hecho. Y en ese hecho puedes utilizar 5, 6, 7 pruebas, las que tú consideres. Entonces, esa me parece otra forma de realizar un alegato de clausura. Eso es un segundo estilo, creo yo. Un tercer estilo es que el alegato de clausura esté destinado única y exclusivamente a aclarar dudas o controversias. Este tipo de alegato de clausura a mí me parece adecuado para casos donde es clarísimo que el juez conoce el caso, el juez conoce los hechos, pero han surgido en el debate temas muy concretos. Le voy a poner un ejemplo. Estaba en un juicio, miren, estos son los hechos. Estos son los hechos. Una municipalidad, un municipio aquí en Perú, en Lima, no tenía cómo recoger la basura de las calles en su municipio. Todo su municipio se estaba llenando de basura, porque ustedes saben que los municipios se encargan del recojo de la basura, de los residuos sólidos todas las noches. No tenía cómo recoger porque no tenía material, no tenía empresa, estaban en desesperación, ya estaban colapsando, ya la gente estaba muriendo por un problema de salud.
y lo que hacen es llaman por teléfono a un empresario y le dicen, señor, por favor, venga a ayudarnos, venga con toda su maquinaria para que recoja la basura. El empresario se aparece, recoge la basura y dice, oye, pero el contrato, después lo hacemos, no te preocupes. Tú solamente recoge la basura, porque mira, la gente se está muriendo. El empresario se va a recoger la basura, terminan de recoger la basura por 5 días y recién firman un contrato. Ellos son llevados a juicio por delito de colusión. El delito de colusión implica que el funcionario público se ha puesto de acuerdo con el empresario para defraudar al Estado. Claro, porque ¿cómo puede ser posible que lo llamen por teléfono, él venga a trabajar, no tenga un contrato y luego recién tenga contrato y luego recién le paguen? Eso no puede pasar. Primero tiene que haber contrato, luego tiene que trabajar. A la fiscalía no le importa si la gente está muriendo o no, tiene que haber un contrato. Ellos son absueltos en primera instancia, los absuelven y se establece que esa no es ninguna irregularidad. La fiscalía apela a la sentencia absolutoria y la sala de apelaciones dice, nula la sentencia, regresen al juicio de primera instancia. ¿Por qué? Porque no han analizado por qué tan rápido la contratación. Dos, no han analizado la institución del enriquecimiento sin causa. Y tres, no han analizado los pronunciamientos de, el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. Entonces, claro, cuando yo haga mi alegato de clausura, ya no me voy a matar analizando prueba por prueba, ese ya no va a ser mi estilo. No me voy a concentrar en hechos en específico, sino lo que le voy a decir a la juez es, ok, doctora, ¿cuáles son los... ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos un nuevo juicio? Porque la sala dice que hay 3 problemas. Vamos a resolver esos problemas. Problema 1, problema 2, problema 3. Ese es otro estilo. Un estilo en el que el alegato de clausura solo se concentra en aclaración de dudas o controversias. Yo creo que esos son 3 estilos en los que uno puede escoger y por supuesto siempre está la posibilidad de que uno cree su propio estilo de alegato de clausura también, ¿no? No tengo ningún problema. Pero la práctica me ha demostrado que entre esos 3 estilos varían los alegatos de clausura, dependiendo de la complejidad del caso, dependiendo del juez que tengas al frente, dependiendo en qué corte litigues, porque aquí en el Perú, pues cada corte tiene un sistema procesal penal diferente. O sea, acá cada uno tiene, pareciera que cada juez tiene su propio código, entonces lo interpreta de manera diferente. Entonces, es mejor, miren esa recomendación de la litigación clásica que decía, conoce tu juez. O sea, yo lo combino, conoce tu juez, lo combino con argumentación. Yo voy prueba por prueba, sé que a mi juez le gusta el orden. Tengo un juez que es ordenadito, ordenadito. Todo toma nota, en su sentencia siempre hace el análisis de prueba por prueba al detalle. Ah, entonces me conviene mi análisis prueba por prueba. Tengo un juez que es más práctico, alguien que copia todo lo que pasó en juicio en 200 páginas y en 3 líneas pone su argumentación. Ah, entonces mejor con él voy a hacer un análisis por hechos, porque es más importante para él la valoración conjunta de la prueba. Entonces, hasta eso hay que tener en cuenta para escoger entre uno u otro estilo. Pero les dejo ahí los estilos que yo considero se pueden realizar. Otro punto que me parece importante en el alegato de clausura es que los abogados defensores tenemos una gran ventaja, que es la ventaja de siempre hablar al último. O sea, la fiscalía, o por lo menos en el Perú, siempre habla primero. Luego viene el abogado defensor. Siempre. El último siempre es el abogado defensor. ¿Eso qué implica? Y claro, no es que se genere un debate, no hay réplica, no hay dúplica. Es alegato fiscalía, alegato defensa. Y se acabó. Y el juez luego valorará y emitirá su sentencia. No es que, a ver, peleense un ratito, a ver, debatan sobre este punto. Eso no tenemos. Es alegato de clausura fiscalía, alegato de clausura defensa.
última palabra del acusado y se acabó el juicio. Entonces, a mí me parece que algo de ventaja debemos tener los defensores por el hecho de hablar al último. O sea, algo hay que aprovechar, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que aprovechar es que tú no puedes poner la basura bajo la alfombra. Eso ya lo he entendido ya. Es decir, si tu contraparte te ha sacado algún argumento, no lo escondas debajo, no lo sortees, no quieras hacerte loco, contéstale específicamente, porque el tribunal lo va a analizar. Entonces, por ejemplo, yo tengo un problema. En el caso que les he contado del policía que interviene el vehículo, luego lo lleva a la comisaría y en la comisaría el intervenido le escupe al policía y el policía lo detiene. Tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Que al señor se le debió poner la papeleta en el lugar de los hechos. O sea, se le debió poner la infracción en el lugar. No se le debió llevar a la comisaría. Ese es un problema para mí. Y yo tengo dos opciones. Me hago el loco, digo, no, acá lo importante es que le ha escupido en la cara cuando estaba en la comisaría, o contesto el argumento. Y como soy el último en hablar, entonces es una buena oportunidad para escuchar lo que dice mi contraparte y lanzar mi respuesta. Entonces, por ejemplo, yo podré decir, pero acá está el Reglamento Nacional de Tránsito y acá está la Directiva 347/2018 de la Policía Nacional del Perú, que dice que cuando el contexto no lo permita, es posible que la papeleta de infracción sea puesta en la comisaría. ¿Qué papeleta es la que correspondía aquí? La G40. ¿Por qué la G40? Porque ese vehículo no podía seguir transitando mientras tenga esas luces. Entonces yo tenía que llevarme el carro a la comisaría y ahí ponerle la papeleta. O sea, tengo que encontrarle una salida. Pero no puedo hacerme loco. Si eso nos pasa mucho. No queremos responder a todo lo que dice la contraparte porque hay puntos que obviamente que no nos convienen. Pero el alegato de clausura, tú siendo el último, habiendo escuchado a todos, teniendo ventaja, sería imposible que no contestes a la argumentación y a los puntos que se está presentando la fiscalía, en nuestro caso que la mayoría somos defensores. Entonces, ahí hay una ventaja que hay que aprovechar. Me parece que hay que tenerlo en consideración. Otro punto importante, voy terminando. Otro punto importante es que el alegato de clausura, ya todos saben, todos aquí sabemos que el alegato de clausura es argumentativo, ¿no? Es argumentativo al 100%. Yo considero que el alegato de apertura también, dicho sea de paso, ¿ah? Yo considero que el alegato de apertura también debe ser argumentativo, pero bueno, el alegato de clausura tiene que ser 200% argumentativo. Entonces, a mí me parece que ese es el momento en el que podemos ser hipotéticos. Por ejemplo, en el juicio están prohibidas las preguntas hipotéticas, no en el alegato de clausura. En el alegato de clausura yo puedo plantear todas las hipótesis posibles. En el alegato de clausura yo puedo hacer una reflexión, yo puedo explicar cuál es el sentido de la norma. Yo puedo decirle al tribunal, señores, ustedes tienen un problema, perdónenme por ponerlos en esta condición. Ustedes van a tener que escoger entre la moral y la ley. Tengo un caso, por ejemplo, de prostitución. Entonces yo le he dicho al tribunal, hoy día, hoy que he tenido ese juicio, le he dicho, perdónenme, los he puesto en una situación complicada. Van a tener que escoger entre lo moral, porque sé que el término prostitución genera en todos un escándalo, y además somos medios cucufatos en el Perú. Sé que ustedes se pueden sentir incómodos con el término, pero van a tener que escoger entre lo que es moral y lo que es legal. Si la ley permite la prostitución, si la ley permite tener prostíbulos en el Perú, ustedes tienen que respetar la ley. No porque sea amoral es necesariamente ilegal. Ese es argumentativo. 100% argumentativo. Todo lo que pueda argumentativo. Entonces eso también me parece importante resaltar. Yo les voy a dejar este material con algunas ideas, con algunos ejemplos
A mí me gusta mucho esta audiencia, por ejemplo, de un abogado peruano, el doctor Abanto, que suele tener una técnica que a mí me gusta resaltar, que es el doctor siempre, siempre, sin excepciones, siempre inicia con un lema, con una frase, siempre. Y ahí lo van a poder ver. Ya se los voy a dejar para que ustedes lo puedan analizar con calma, no se preocupen. Aquí algunas recomendaciones finales, mis amigos, para cerrar. Yo creo firmemente que los jueces nos odian. Yo sí creo que nos repelen. Y les voy a explicar por qué. En el Perú hay un canal de televisión, les cuento, no sé si saben, hay un canal de televisión del Poder Judicial que se llama Justicia TV. Y en ese canal de televisión se transmiten todas las audiencias penales del Perú. Bueno, la mayoría, las que son mediáticas, ¿no? Las que son algo trascendentes. Si ustedes se ponen a ver Justicia TV, que yo lo hago siempre, se van a dar cuenta que nosotros los abogados decimos todos lo mismo. Decimos exactamente lo mismo. Por ejemplo, hay frases que tú vas a escuchar en todas las audiencias. Señor juez, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sepe, lo dice todo el mundo. De 80.000 abogados que participan en una audiencia, 90.000 dicen exactamente lo mismo. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, cuando tú te pones a escuchar la audiencia, dices, ah, eso qué aburrido. De hecho, yo cuando me pongo a escuchar audiencias, adelanto los minutos porque me parece que el abogado no dice nada. Es muy genérico. Dice, por ejemplo, señor juez, usted solo puede condenar si ha alcanzado certeza más allá de toda duda razonable. Esa es otra que repiten en todos los casos. Y empieza a explicar y dice, lo que pasa es que la presunción de inocencia es el derecho más importante en el mundo. La libertad es el bien más sagrado para todos. Ya pasaron 10 minutos y no dijo nada. Entonces, ahora entiendo por qué nos odian. Ahora entiendo por qué nos repelen. Porque somos muy genéricos. Somos demasiado genéricos. Y yo creo que el alegato de clausura no es el momento para ser genéricos. Nada de la presunción de inocencia. O por ejemplo, proceso que no es debido, no es proceso. Esa también la he escuchado en 90.000 audiencias. Entonces, claro, hay que tener cuidado con las generalidades. Me parece que el juez está harto de ese tipo de cuestiones, que no le gusta escuchar ese tipo de alegaciones. Lo que le gusta es alguien que llegue y diga, a ver, doctor, vamos al punto. Este es el caso. Estos son los hechos. Vamos prueba por prueba. Primera prueba, segunda prueba, tercera prueba. Doctor, estos son los hechos. Mire, me voy a concentrar en el hecho número 2. Doctor, estos son los puntos de debate. A ver, vamos con el primero, rapidito nomás. Entonces, claro, a mí me parece, si ustedes ven Justicia TV, véanlo, porque es como ver el litigio desde arriba, ¿no? Es como ser juez. Y tú te das cuenta, de verdad, qué tan genéricos podemos ser en la alegación. Entonces, mis recomendaciones finales es, no hay que ser genéricos, al punto en concreto. No les digo, obviamente, que no se refieran a la base legal, a la Convención Americana, no les digo que no hagan eso. ¿Cómo les voy a decir eso? Estamos virtualmente en San José de Costa Rica. ¿Cómo voy a decir que no hacemos referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos? Pero lo que les digo es, no está mal la referencia, está mal que buena parte de nuestra alegación sea esa, sea genérica. Eso no, al caso, al punto. Este es el caso, este es el problema, yo traigo la solución al problema. Eso me parece que tenemos que empezar a hacerlo. Eso va de la mano, es decir, no ser genéricos va de la mano con no ser redundantes, que me parece es un problema en el que también incurrimos. Cosas que podemos decir en 5 minutos, terminamos diciéndola en 10, 15, 20 minutos, y ni siquiera de forma más profunda, sino exactamente lo mismo, de la misma forma. Entonces, hay que tener cuidado con eso también,
Dos recomendaciones adicionales: hay que ser persuasivo, hay que ser convincente. A mí me parece, el derecho penal trae consigo la realidad humana en su más profunda tragedia, ¿no? Y creo que uno debe asumir causas en las cuales cree firmemente, en las cuales considera que efectivamente hay un problema, pero que esta persona no tiene por qué sufrir las consecuencias de ese problema. No sé. Entonces, yo creo que ser convincente parte de la premisa de creer en lo que estás haciendo. No solamente de conocer el caso, sino de creer que a quien defiendes de verdad es un inocente. Yo he visto muchísimas clases donde se habla de la presunción de inocencia y se dice, sí, que el proceso tiene que ser debido y todo. Y de ahí cuando estamos conversando en una reunión me dice, ah, ese recontra culpable. Yo, claro, no crees en tu caso. No, sí, pues ya bueno, ¿qué podía decir, no? Entonces no crees firmemente en lo que dices. Yo creo que, yo no soy muy político, pero creo que los abogados somos políticos cuando asumimos un caso. Morimos y deberíamos hacerlo firmemente bajo la convicción de que lo que estamos diciendo es correcto. Y cuando estamos convencidos se siente. Yo creo que eso se transmite. Es lo que todos conocemos como aura, no sé. Entonces me parece que hay que no solamente conocer el caso, hay que estar convencido hoy del caso. Y por último, mis amigos, eh, yo creo que hay que trabajar mucho con el sentido común, mucho con la lógica. A veces llegamos a un tribunal y presentamos argumentos que escapan a toda lógica, pero son jurídicos, o sea, está refrendado por algún artículo del Código Procesal Penal, ahí tenemos una directiva, pero no es lógico. El otro día teníamos un caso aquí en Lima, allanaron la casa de unos funcionarios de un municipio y encontraron $200.000 en la casa. Y el argumento de la defensa era, no, es que eso era mi ahorro, estaba sacando mi ahorro. Entonces, claro, puro billete de $100, enligados, 200.000, no son tus ahorros, la gente ya no ahorra debajo del colchón, pues. Entonces, claro, eso no suena lógico. Puede sonar jurídico, pero no suena lógico. Entonces, me parece también que tenemos un problema con el uso de la lógica del sentido común. En algún momento probablemente hemos perdido ese norte por concentrarnos en decir, no, no, pero la ley dice eso, entonces yo muero en lo que dice el artículo y perdemos todo sentido, ¿no? Entonces, eso también me parece importante tenerlo en consideración para cuando uno vaya a presentar un alegato de clausura. Y decirle directamente al juez, doctor, le voy a explicar sobre la base de máximas de la experiencia, lógica, sentido común, que también son aplicables al razonamiento probatorio, miren cómo vamos combinando algunas ideas. Entonces, eso me parece importante. Son algunas recomendaciones y características que espero les puedan servir para la realización de un alegato de clausura. De verdad, de todo corazón, firmemente convencido en lo que estoy diciendo, muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias por su atención. Espero de todo corazón haber sido productivo en algo para el futuro del litigio de cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, mis queridos amigos, y ojalá nos veamos pronto en la muy noble y generosa ciudad de Huaraz, también conocida como la Suiza peruana, ubicada a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Un abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Jefferson por tan excepcional charla dada el día de hoy. De verdad que ha sido muy grato escucharlos y para quien no solamente estamos en el ámbito penal, ha sido también de mucho valor. De hecho, recordaba justo ahora cuando conversaban sobre el alegato de apertura y clausura, que en uno de los primeros procesos con el nuevo Código Procesal Civil de Costa Rica, con un abogado que le mando un cordial saludo, el doctor Sergio Artavia, me decía que cómo íbamos a iniciar la estrategia del alegato de apertura de ese caso en el que estábamos.
Y era brevemente un caso donde estábamos intentando demostrar que el daño había sido atribuible a un desarrollador que estaba construyendo un cine y no a una causa de fuerza mayor. Y recuerdo que él iniciaba ese juicio diciendo, ¿acaso Dios fue el causante del daño? Y así empezó y así, justo como decía el doctor Jefferson, concluyó en su alegato de clausura. Así que bueno, me dejó una gran enseñanza y de mucho valor todo lo que mencionaban. Tengo una pregunta por acá, doctor, que menciona lo siguiente. ¿Cree usted que un alegato de clausura puede cambiar el criterio que el tribunal de juicio se ha conformado a través del juicio? Sí, yo creo firmemente que sí. Yo creo que los jueces se hacen una idea normalmente del caso a mitad del juicio. Ellos escuchan a la víctima y probablemente ya tienen una noción, son seres humanos. Eso de que el juez termina el juicio y recién valora la prueba individual y conjuntamente es jurídico, pero no necesariamente es real. El juez se hace una idea. Y creo que el alegato de clausura, si es sincero y convincente, si es jurídico y argumentativo como tiene que hacerse, creo que puede hacerle notar al juez aquello que él no vio. Por eso aprovecho para decirles, por ejemplo, me parece importante utilizar presentaciones, PPTs en los alegatos de clausura. Me parece importante decirle al juez, juez, en la sesión número 15 al minuto número 13 con 20 segundos, el testigo dijo esto, pa, y le das el dato. Creo que así lo llevas al momento que él no vio y puedes cambiarle un criterio. Yo creo firmemente que sí. Dependiendo de cómo se haga, yo creo que es posible. Muchísimas gracias, doctor. Y nada más por acá leerle, hay muchos comentarios positivos. Muchas gracias por estas capacitaciones tan enriquecedoras. Gracias, excelente capacitación, excelente. Agradecerles a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, veo una manita levantada antes de concluir de Freddy Cachay. Puede activar su micrófono y realizar Sí, la consulta. sí, gracias. Buenas noches, doctor Rafael, doctor Jefferson. ¿Cómo se van a Buenas. ir si tenemos tanto todavía por tanto por desmenuzar? Les felicito con toda sinceridad. De verdad que es súper enriquecedor, tanto en el contenido como en ver la experiencia, sobre todo, que nos nutre. Eh, yo le voy a rogar que me permitan robarle un minuto, porque quiero hacer una exposición un poquito larga. Tengo dos preguntas muy puntuales. La primera es muy puntual. El tema, doctores, del tiempo que nos da el tribunal para poder hacer alegatos. ¿Ya? Porque al menos acá, como el doctor Jefferson ha dicho, en Perú, en los videos podemos ver justamente el juez al que se refirió y que ha sido inclusive presidente de la Corte Suprema, presidente del Tribunal Penal de la Sala Suprema, a un abogado joven pues casi lo maltrató porque le pidió una prolongación. Un minutito más, no, le dijo ya, el juez prácticamente nos dice, oye, ese tema ya yo lo conozco, ya, o sea, habla nomás porque en realidad ya por las puras es, ¿no? Sin embargo, creo que en estos últimos días se está formando una corriente de opinión porque a veces, sobre todo en apelación de sentencia, a mí me ha pasado, alegatos, me dan 5 minutos para alegatos para una apelación y es una cosa pues impresionantemente negativa. Y cuando uno le dice, pero por favor, se molestan. Y como se molestaron ya uno ya entró mal, ¿no? Entonces, ese es un primer problema. Y la segunda pregunta, doctores, está relacionado con el tema justamente que también mencionó. Este juez muy respetado en Perú porque es académicamente pues tiene una producción también impresionante, dijo efectivamente que para él la teoría del caso en ciertos momentos puede ser una tontería. Pero ¿por qué lo dice? Él lo dice en el sentido de que muchas veces los abogados nos oponemos a una situación prácticamente de activismo del juez, donde nos rompe un poco el panorama como es en el caso de que el juez comienza a hacer preguntas que ya no son tan aclaratorias que digamos. Y entonces uno como abogado le dice, oiga doctor, pero usted está deteriorando mi teoría del caso. Y el juez le dice, pues a mí me importa más la verdad que la teoría del caso que tú me traes. Ahora, esto quiero relacionarlo para preguntarles con relación a lo siguiente, al panorama probatorio que yo tengo como abogado cuando voy a presentar mis alegatos de apertura. ¿Por qué? Porque después que yo presento alegatos de apertura, el juez lo que pregunta es si hay reexamen de prueba o hay prueba nueva.
y también al final hay la posibilidad de prueba de oficio. Y entonces con este nuevo material probatorio, después de mis alegatos de apertura, es muy probable que todo mi esquema, mi estrategia se vea impactado de una manera tal que pues me deje, vamos a decir así, sin piso. Entonces, esto es lo que yo les quiero preguntar. Y el tema es este también, miren, por teoría general del proceso y fundamentalmente derecho procesal civil, principio dispositivo, se plantea de que por buena fe procesal yo debo presentar todas mis pruebas en un determinado momento y después ya no. La regla es que se rechazan las pruebas extemporáneas para evitar esto de sacar pues un as bajo la manga y sorprender a mi contraparte, ¿no es cierto? Pero en el proceso penal esta regla no rige con el gran argumento de que como quiera que hay que averiguar la verdad, pareciera que la búsqueda de la verdad justifica prácticamente cualquier cosa. Y mayormente no es la búsqueda de la verdad para lograr algo que beneficie al procesado, sino es la búsqueda de la verdad para buscar condenarlo, para favorecer la tesis de la fiscalía. Entonces, disculpen ustedes lo dilatado de lo que les hablo, pero la pregunta concreta es, ¿cómo yo como abogado defensor debo hacer esta suerte de cálculo de que es muy probable que después de mis alegatos de apertura se admitan determinadas pruebas que no pasaron en control de acusación? O peor aún, en prueba de oficio, porque no, esto ocurre, ¿ya? Y termino esto diciéndoles, miren, yo acabo de ver un caso concreto donde pasa a juicio oral como prueba material un celular que tiene una grabación y se supone que la grabación se va a escuchar en juicio oral. Y esto a mi criterio no es posible, porque esto no es pues prueba material, ¿no es cierto? Pero mi temor es que el juez diga, bueno, pero yo de oficio voy a escuchar, ¿no? Imagínense, ¿cómo hago mis alegatos de apertura ante esta incertidumbre? Gracias, doctores, y felicitaciones, en verdad. Ojalá se repita reuniones como estas, en verdad genera una situación anímica de mucha felicidad. Les abrazo a la distancia, muchas gracias. Querido amigo. Bien, bien. Ahí el doctor Rodríguez, a ver, ese es un problema, doctor, le cuento, es un problema, lo que decía el buen Freddy, es un problema en Perú. O sea, el tiempo sin duda es un problema. 3 minutos, 5 minutos. ¿Y por qué? Porque por lo que yo les decía, creo que nos odian. Y nos odian porque están cansados, porque piensan que lo que vamos a decir es genérico, es repetitivo, todo el día están sentados, escuchan lo mismo, entonces ya no quieren. Creo que prefieren leer a escucharnos. Creo que esa es la causa. ¿Podemos solucionar ese problema? Creo que sí. O sea, lo podemos solucionar diciéndole, doctor, mire, le voy a explicar el caso. Y me parece inclusive que cuando empiezas a explicarle el caso y le demuestras que tienes el detalle del caso, por ahí que son algo más flexibles y te van dejando y te van soltando. Y dice, siga, 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 siga. Salvo pues Corte Suprema, Tribunal Constitucional, donde te ponen un reloj acá al costado y te 5, 4, 3, 2, y uno incluso litiga viendo el reloj y dice, ah, tengo que apurarme. Ese es un problema. Me parece que es un problema que vamos a tener que mejorar como sistema, como grupo, no necesariamente de manera individual, ¿no? Don Freddy y doctor Jefferson, en Costa Rica, esta limitación de tiempos, nosotros, por lo menos en el juicio, o sea, en el juicio oral, en el juicio, no tenemos esa limitación en los alegatos de apertura o de clausura, siempre y cuando, digamos, el alegato que se esté realizando no se convierta en un alegato reiterativo. Es ahí donde el tribunal puede venir a decirnos, licenciado, ya dijo lo que dijo y entonces vaya aterrizando. Entonces, en el juicio como tal, no tenemos un problema de que ese alegato de clausura a nosotros se nos haga extenso dependiendo del tipo de proceso. Y en el alegato de apertura, pues normalmente es también una posibilidad sin entrar a hacer, porque también el tribunal puede decir, bueno, es que usted en el alegato de apertura está haciendo ya conclusiones. Entonces, la idea es saber hacia dónde es que yo estoy encaminando la situación. El problema que tenemos de tiempos es en la fase recursiva, en donde en una vista de apelación se nos dice, tiene 10 minutos, tiene 15 minutos. Y a veces en una situación compleja, y normalmente lo que nos dicen es, mire, ya usted tiene su recurso planteado de manera escrita. Nosotros vamos a ver ese recurso. La vista que se le está dando es para que usted explique qué es lo que usted quiere de ese recurso que se ve y hay que saber aprovecharlo. Esta situación en los procesos penales.
En los procesos de otra índole, en Costa Rica la mayoría de los procesos laboral, familia, contencioso son orales, conclusiones, apertura, alegatos de este tipo. Ahí sí terminamos en limitaciones que nos dicen tienen 10, tienen 15 minutos, hay jueces que se explayan. Eso va a tener incidencia dependiendo del proceso. Sobre la situación que don Freddy Cachay nos dice, de qué hacemos nosotros para tratar de que en el alegato de apertura nosotros podamos incorporar la prueba que tenemos dentro de lo que hay. Voy a darle aquí la palabra a Jeffrey. Jeffrey, ponete en contacto con nosotros porque nuestro Código Procesal Penal y nuestra jurisprudencia ha establecido, o por lo menos en nuestro código tenemos dos principios. El principio de libertad probatoria en juicio, en donde a la defensa no se estila negarle prueba que esté acreditando siempre y cuando establezca que es para su teoría de defensa. Si se niega esa prueba en juicio que se está ofreciendo, aunque yo no la haya ofrecido en la audiencia preliminar o en las etapas preclusivas, genera problemas de que inclusive puede ser un motivo de nulidad en apelación y ya se ha dicho. Y esta es una restricción que solamente se le impone a la defensa y no al Ministerio Público, porque se dice de que el Ministerio Público tiene más herramientas para preparar su teoría del caso, su caso y que no puede llegar con pruebas diferentes. Y la otra es un artículo que habla de la prueba para mejor resolver o de la prueba que nace en juicio. Entonces, si yo sé que hay un elemento probatorio que no tenía, pero que un testigo o que lo que es el desahogo de la prueba me la puede acreditar en juicio, puedo tenerla, pues tengo que saber qué es lo que tengo para acreditar esa prueba y después decir, mire, es que el testimonio, esta persona nació a esta situación y yo necesito traer otro testigo o necesito traer este elemento probatorio para acreditar lo que este testigo dijo porque quiero corroborar ese testimonio y es prueba que nace en juicio y tiene que ser aceptada. Si es negada para la defensa o inclusive hasta el mismo Ministerio Público puede tenerla. Don Jeffrey, dentro de tu experiencia que tuviste como juez, esta inquietud que tiene Freddy, creo que la podemos también discutir. Gracias, Rafita, y bueno, saludos a mis queridos amigos Jefferson y Freddy. Sí, bueno, yo tengo una visión muy gironí, entonces vamos a ver, desde mi perspectiva, pues a mí me parece que el brindar facultades procesales a nivel probatorio a los jueces y jueces no es un tema tampoco que pueda verse como algo diabólico, ¿verdad? Me parece que tampoco podría tener la virtud de desbaratar, ¿verdad? En ese sentido, una teoría del caso, porque la teoría del caso no puede ser maliciosa. Yo no sé, que me corrija Rafita y Jefferson también en cuanto al planteamiento de los alegatos de apertura y clausura. Es decir, tiene que ser apegada a situaciones, vamos a ver, interpretaciones a partir de situaciones de la realidad, no moldeando la verdad. Entonces, en esa perspectiva, las potestades probatorias del juez, así muy de la mano de Tarufo, me parece que son correctas. Yo era un juez muy, digamos, proactivo en cuanto a la prueba. eh, y desde esa visión, pues creo que no habría ninguna inconsistencia, digamos, ninguna fractura en cuanto a esto tan interesante que nos han planteado ustedes, que es la conciliación entre la teoría racionalista de la prueba y las técnicas de litigación con vías precisamente a establecerse como un canal de comunicación adecuado, ¿verdad? Que esto es lo que me ha quedado muy claro y como siempre expuesto de manera magnífica por Rafa Jefferson. Además de esto, don Freddy, es importante que usted tenga claro dentro, digamos, del alegato de apertura, qué es lo que usted va a demostrarle al tribunal, qué es lo que usted quiere, cuál va a ser la teoría, qué es lo que está planteando, qué va a hacer usted con su prueba, qué es lo que considera usted en relación con la pieza acusatoria, lo que va a acreditar. Si usted establece ese planteamiento, yo siempre he dicho de que si yo planteo esto desde un principio y después nace una objeción, nace una prueba y eso estaba establecido desde que yo inicié el proceso y le hice ver al tribunal que esa era mi teoría,
pues si se me niega se me está causando una indefensión y hago ver y muchas veces en el alegato de una oposición precisamente que desde el inicio yo le hice ver al tribunal que mi teoría iba sobre esta base y esta situación que se me está negando la posibilidad de mostrarle al tribunal la teoría que yo planteé desde mi alegato de apertura. Entonces, por eso es que decimos que la forma en que se plantea te va a poder tener también brindar herramientas para las objeciones y dentro de esto, estas posibilidades que tenemos para ello. Muchísimas gracias a todos los doctores, a todas las personas que comentaron, que hicieron sus preguntas y el aporte tan valioso que hicieron todos. Quisiéramos acá pasar toda la noche y estoy segura que pasaríamos compartiendo ideas con tan excelentes profesionales. Sin embargo, ya se nos acabó el tiempo y esperamos que la asociación siga promoviendo estos espacios que son de demasiado provecho para nosotros como profesionales en derecho. Buenas noches a todos, muchas gracias de nuevo a los expositores y los esperamos en las próximas charlas. Que estén muy bien.